hablamos de hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia significa tener alta la cifra de colesterol en sangre. Esto es un gran problema, es uno de los principales factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Por dar algún dato a las personas que nos acompañan, en el 2017 casi el 18% de la población en España tenía el colesterol elevado, es decir, hipercolesterolemia. Es una cifra realmente importante y por eso hoy también queremos tratarlo, ¿no? Además, se estima que en todo el mundo una tercera parte de las cardiopatías isquémicas pueden atribuirse a tener cifras elevadas de colesterol y se calcula que la hipercolesterolemia causa el 4,5% de total de muertes a nivel mundial. De aquí la importancia, como decía, de que hoy abordemos este factor de riesgo y ya me adelanto un poco en la enfermedad cardiovascular tan importante como decía, ¿no? Yo tengo preparadas algunas preguntas que iremos compartiendo con los ponentes de esta tarde. Yo creo que para empezar a hablar de hipercolesterolemia y espero que de una manera sencilla también, tenemos que hablar, ¿no?, de decir cuando decimos que tenemos el colesterol elevado, ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué significa tener el colesterol elevado? No sé si aquí ya empezamos una ronda, por ejemplo, con el doctor Álvarez. ¿Cómo podemos decir que tenemos el colesterol elevado? Bueno, la verdad es que eso es una pregunta que, bueno, yo en la consulta, como pedimos muchas analíticas por el tema del control, la gente está muy concienciada con lo del colesterol, a veces resulta un poco difícil, ¿no? Porque hay que adaptarlo un poco a lo que sería el riesgo cardiovascular de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en base a las nuevas guías, hombre, la cifra de 200 de colesterol total siempre está ahí, ¿no? Como un poco, digamos, el límite para decir, bueno, está ya elevándose. Y claro, también está la importancia del colesterol llamado LDL, bueno, ese que popularmente colesterol malo, el HDL colesterol bueno, ¿no? Que ahí, bueno, intentar que el bueno esté un poco alto sin pasarse y luego el malo tampoco exceda demasiado, ¿no? Ahí ya, bueno, si tuviéramos 115 o así sería lo ideal. Cuando empieza a ser por encima de ahí, bueno, está un poco alto, pero también hay que adaptarlo mucho a lo que es el perfil de cada paciente e individualizarlo, ¿no? Pero se podría adoptar un poco como norma general, ¿no? Y lo que pasa es que a veces transmitir eso al paciente, que lo entienda, no resulta tan fácil, ¿no? Y si luego encima les das la analítica y ven ahí los rangos, todavía se lían más, ¿no? Pero yo lo pondría un poco así como la frontera simple para establecer un poco los límites. Y explicamos siempre al paciente, ahora que decía, el paciente a veces no entiende lo que le queremos transmitir, ¿no? Siempre le explicamos al paciente cuáles son esas cifras que han salido en sus analíticas. Hablamos de un paciente que a lo mejor no ha tenido aún un evento, simplemente es prevención primaria. Bueno, la verdad es que es algo que se intenta siempre. A ver, sí que es verdad que tenemos un poco la limitación del tiempo, ¿no? Las consultas, bueno, ahora estamos funcionando encima con consultas telefónicas, que todavía lo dificulta más, ¿no? Porque, bueno, a través del teléfono todo resulta más complejo, ¿no? Pero bueno, se intenta hacer. Es una labor, yo creo que al final de persistencia, ¿no? De perseverancia. También es verdad que luego hay mucha concienciación a través de la televisión, sí que es verdad que se habla mucho del colesterol. En las farmacias también lo dicen, las hacen a veces, bueno, analíticas estas que hacen dentro de la farmacia. Es difícil, es un tema de ir un poco incidiendo en ello y a lo largo del tiempo establecerlo. A lo mejor necesitaremos un poco más de tiempo para explicarlo, ¿no? Y también, sobre todo, explicar las consecuencias, que a veces se tienen unos límites, unos números, pero no la consecuencia que puede tener esa elevación sostenida, ¿no? Que puede tener luego un infarto, un ictus, ¿no? Y la repercusión a nivel de la vida, de la calidad de vida que puede tener el paciente, ¿no? Yo creo que se hace, que se intenta hacer. Creo que a lo mejor muchas veces no... Claro, yo a veces hablo con los pacientes y me queda con la sección, ¿se habrá enterado o no se habrá enterado? Para la próxima, a lo mejor incidir de nuevo, ¿no? A lo mejor hay un refuerzo de enfermería también de, bueno, a la hora de explicar estas cosas también estaría bien porque tiene un poco más de tiempo. Se hace, pero cuesta, ¿eh? Bien. Tomás, en tu caso, desde el otro lado de la mesa, debería decir, ¿no? ¿Cómo fue, en tu caso, esta noticia, ¿no? Pues oiga, a partir de ahora usted tiene que controlar el colesterol. ¿Cómo consideras que se te dio esta información? Bien, bueno, en mi caso era bastante joven, creo que fue sobre los 35 años, que en una analítica de empresa pues me dijeron que tenía colesterol elevado. La verdad es que genéticamente en mi familia mis antepasados también lo habían tenido. Y bueno, en un primer momento pues empecé con el tema de una alimentación sana,
luego pues ya medicándome y bueno, por mala suerte, pues a los 48 años tuve el primer infarto, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante lo que ahora se está denominando el colesterol familiar, ¿no? Porque pues, mis hijos, a raíz de los antecedentes que han visto conmigo, pues ya se lo están vigilando. Mi hijo mayor, que ahora tiene 37 años, desde los 30 años se está medicando ya. Y incluso mi nieto con 6 años, pues también han visto que empieza a tener, ¿no? Bien, yo pienso que al final el colesterol es mucho más amplio que el decir tengo colesterol alto. Es una forma de vida, es el decir hago más ejercicio, o tengo una alimentación saludable y, por supuesto, te has de medicar, eso está claro, ¿no? Pero bueno, te has de acostumbrar a convivir con ello. Perfecto. Doctor Díaz, ¿considera que ahora se hace una buena política de prevención? Estamos aún en esa prevención primaria, pero en general, digamos desde el hospital o incluso después desde atención primaria, ¿hay una buena concienciación sobre la prevención, sobre lo que significa no estar controlado? Bueno, como estrategia de salud pública, como programa definido de salud pública, es muy variable en los distintos entornos, varía de comunidad, incluso varía dentro de de distintas áreas sanitarias de una misma comunidad, ¿no? Entonces, es difícil poder decir que todos lo están haciendo bien o que todos lo estamos haciendo bien, ¿no? Me consta que entre los profesionales hay iniciativas y hay una sensibilidad mayoritaria en incidir en la prevención del riesgo cardiovascular asociado al colesterol. Pues usted lo ha comentado antes. Bueno, si me permite un matiz, decía, el colesterol es un factor de riesgo. Yo, si me permite, le diría el colesterol es el factor de riesgo. El colesterol, sobre todo para enfermedad coronaria, cardíaca, es causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. No es un factor de riesgo. Para corazón es causa. Podríamos decir que es el principal factor de riesgo a controlar. Sí. Sin colesterol no habría enfermedad coronaria o esa sería absolutamente excepcional, ¿no? Otra cosa es la cantidad, la normalidad o no la normalidad en función, como decía el doctor Álvarez, de las condiciones de riesgo, del nivel de riesgo de cada paciente. Por eso es difícil definirlo. En ese contexto hay programas, digo, desde iniciativas que parten de los profesionales o que pueden partir de algunos equipos gestores en áreas muy concretas, ¿no? Bueno, pues por decir algo, la Comunidad de Castilla y León me consta que tiene un programa de cribado de la hiperglucemia familiar que decía el señor Fajardo, que decía Tomás, un programa de cribado familiar de hiperglucemia familiar, es decir, un programa preventivo de hiperglucemia familiar. Pero eso, desde un punto de vista de lo que es una iniciativa de una comunidad autónoma, es absolutamente anecdótico en el resto del país, ¿no? Luego esas mismas iniciativas se llevan a cabo en distintas áreas sanitarias, en las unidades de lípidos, en colaboración con los equipos de atención primaria, con los médicos de familia, ¿no? Por nuestra parte, creo que sí que hay una conciencia, pero mi percepción es un poco negativa en ese sentido, ¿no? Porque creo que se banaliza muchas veces. Y si hay que ponerle mala nota a alguien en este caso, se la pondría a los medios de comunicación, que en ocasiones han trivializado, incluso ha aparecido algún programa de televisión que es absolutamente indecente, de alguna forma tratando de transmitir que detrás del colesterol había una especie de contubernio, de lobby, y no hay fármacos más baratos a día de hoy y más eficientes que las estatinas, si me permite, hasta genéricas, ¿no? Es decir, por lo tanto, ese punto negro, a lo mejor, a veces a los medios de comunicación, esa variabilidad en las comunidades autónomas y esa llamada a iniciativas comunitarias y, por supuesto, sensibilidad por parte de los profesionales y de los pacientes, que al fin y al cabo es el objeto de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, se necesita mejorar aún muchísimo en esta línea, claramente, ¿no? Ayer nos explicaban la nueva estrategia de salud cardiovascular, que estaba el Ministerio también invitado. Y bueno, hay una línea clara, un eje vertebrador claro en relación a los factores de riesgo. Esperamos que el colesterol sea realmente uno de ellos, ¿no? Doctor Pinto, antes se comentaba y el doctor Álvarez avanzaba, ¿no?, estos conceptos de colesterol bueno, colesterol malo.
un poquito también para dar un poquito más de información a las personas que nos están viendo, ¿qué significa? ¿Por qué decimos que tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Y después, ¿se tratan diferente al ser, son dos cosas y se tratan diferente o no? Bien, una pregunta muy interesante que a los que nos dedicamos a los lípidos pues nos gusta comentar. Lo primero es decir que el colesterol solo hay uno, ¿no? O sea, el colesterol es una sustancia que es fundamental para la síntesis de células, de membranas celulares, de hormonas y también de ácidos biliares que contribuyen a la digestión, ¿no? Entonces, eso es una sustancia fundamental para la vida. Sin colesterol no habría vida. El problema es el exceso. Pero partiendo de ahí, el colesterol no puede circular en la sangre libremente porque como es una sustancia grasa, no es soluble en agua, que en la sangre, que es un medio acuoso. Entonces, para poder transportarse, desplazarse por la circulación sanguínea, necesita unirse a proteínas, que son un poco como los vehículos que desplazan el colesterol por la sangre, y lo que determina si el colesterol se comporta, digamos, bondadosamente o maliciosamente, sería qué proteína va unida a este colesterol. Entonces, lo que conocemos como colesterol malo es el colesterol que va unido a una proteína que se llama ApoB y que forma esta lipoproteína que es el LDL. Yo creo que hoy en día casi todo el mundo ya empezamos a familiarizarnos con esta terminología, colesterol LDL, que quiere decir unión de lípido y proteína, o sea, lipoproteína de baja densidad. Este colesterol se llama malo porque es el que realmente cuando está en exceso entrega el colesterol a la arteria y produce lo que antes comentaba el doctor Díaz, la causa de la enfermedad, porque es la materia prima fundamental para que se forme lo que se llama la placa de ateroma, que es la lesión que al final acaba provocando el infarto. Entonces, esto es el LDL que la gente conoce como colesterol malo. Y después hay otro colesterol que va unido a unas proteínas que digamos que serían más bondadosas, que son las proteínas, las apoproteína A o A1, y entonces la unión del colesterol a esta proteína A1 forma las lipoproteínas que se llaman HDL. Y por esto cuando hablamos de colesterol bueno estamos hablando del colesterol HDL, que van a estas lipoproteínas. ¿Y por qué son buenas las HDL? Porque en teoría serían como unas lipoproteínas inteligentes que lo que hacen es recogen el colesterol de las arterias y de las zonas en donde habría un exceso de colesterol y lo distribuyen hacia las zonas donde hace más falta este colesterol, que serían las glándulas o el hígado, y también en las zonas donde se tiene que eliminar. Cuanto más HDL tenemos en la sangre, menos colesterol hay en el organismo. O sea, el depósito de colesterol en el organismo es menor en las personas que tienen más HDL. Por esto se consideraría que se considera hoy en día que es bueno tener el colesterol HDL alto, y también es bueno tener el colesterol LDL, que es el malo, no va muy bajo, sino dentro de los límites fisiológicos o los límites de la normalidad. Ya para acabar, el HDL es un colesterol más complicado porque también se ha visto hoy en día que tiene muchos otros factores asociados y que no tenemos mucho tiempo ahora de explicar, pero diría que es un colesterol que a veces el tenerlo muy alto no siempre tiene por qué ser un motivo de no tratar un colesterol alto. O sea que aquí sí que el médico yo creo que tiene que intervenir, tiene que aplicar un criterio porque es un colesterol que es un poquito más difícil de valorar y de interpretar y saber qué es lo que tenemos que hacer. En cambio, lo que sí está claro es que una persona que tiene un exceso de colesterol LDL, lo que llamamos colesterol malo, como por ejemplo ocurre en la hipercolesterolemia familiar, aquí sí que hay que tratar sistemáticamente. Por lo tanto, tenemos tratamientos diferenciados en función de si queremos controlar más el HDL o el LDL. Bueno, tenemos tratamientos muy eficaces para bajar el colesterol LDL cuando hay este exceso de colesterol, como la hipercolesterolemia familiar. Hoy en día con las estatinas, con la ezetimiba y con los anti-PCSK9 podemos controlar prácticamente al 90 y mucho por ciento incluso de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, pero en cambio no tenemos buenos fármacos para el problema que tienen algunas personas, que son pocas, que tienen una falta de colesterol bueno. Esto también es un factor de riesgo. Y en estos casos, la mejor manera de aumentarlo es haciendo ejercicio, controlando la obesidad y comiendo bien, es decir, mucho aceite de oliva, grasas saludables, no tomar muchos azúcares, etc., ¿no? Pero fármacos para aumentar el HDL que funcionen muy bien, están los fibratos, que lo aumentan un poco, las estatinas también lo aumentan un poco, pero son fármacos de una eficacia, digamos, mediana. Tomás, en tu caso, que ya comentabas antes, ¿no? Que bueno, pues a ver, tener colesterol pues cambió un poquito tu manera de afrontar a lo mejor la vida o el ocio o algunas cosas. A día de hoy,
bastantes años después, ¿no?, de esa primera vez o de ese primer infarto que comentabas, ¿has cambiado más cosas en tu vida? ¿Continúas con esa misma pauta? ¿Crees que es difícil mantener una pauta saludable durante tantos años? Porque, claro, aparentemente esto nos va a acompañar mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo sí tuve un primer infarto a los 48 años, volví a tener otro infarto a los 58, tengo 66, claro, a raíz del segundo, pues sobre todo, evidentemente cambió mucho mi vida. Para mí, dentro de mi vida, el hacer ejercicio físico cada día, no deporte, ejercicio físico, caminar mínimo 1 hora cada día a buen ritmo, o el mantener ya como costumbre una alimentación saludable, o sea, el no tomar grasas animales, para mí, pues, no voy a decir que no tomo nunca, pero es que puedo tomar un día, mejor al mes, un poco, por decir algo, ¿no? Pero ya la alimentación, sobre todo, y el ejercicio físico es algo que está dentro de mi día a día totalmente. O sea, es una cosa que no es nuevo, ¿no? Además, evidentemente, pues la medicación, los controles rutinarios, evidentemente, ¿no? Pero bueno, al final te acostumbras a vivir con todo esto y como digo, pues a ver, básicamente la alimentación, el ejercicio físico, y además el ejercicio físico te das cuenta pues de que el día que no lo haces, como hemos tenido que pasar recientemente en los meses de marzo y abril, pues lo encuentras a faltar muchísimo, ¿no? Por mucho que lo puedas hacer en casa más o menos. Pero yo es lo que encuentro más a faltar, el salir a caminar. En esto que comenta Tomás, y ahora lanzo una pregunta también al resto de doctores que hablaba, ¿no? Hemos estado 2 meses, marzo, abril, con baja actividad. ¿Han notado que esto ha provocado un empeoramiento de la salud cardiovascular en general? Y me atrevo a preguntar si es posible de los niveles de colesterol. ¿Han empeorado? O sea, ¿hay cifras? ¿Quién se anima? Bueno, yo porque Doctor Álvarez. reconozco que sí, que lo hemos notado y mucho. Se ha notado lo que es el confinamiento. En general ha habido subidas de peso muy importantes en muchos pacientes y luego sí que hemos visto elevaciones del perfil lipídico muy cuantiosas, incluso en pacientes de riesgo extremo o de alto riesgo cardiovascular, los diabéticos con descompensaciones y elevaciones de la hemoglobina glicosilada. Entonces sí que es verdad que todos estos meses han influido muy negativamente. Claro, también ha ocurrido que debido a los cierres parciales o el retraso de las analíticas, todo eso ha influido, ¿no? Y sobre todo, claro, la falta de poder hacer ejercicio, el estar encerrados durante todo el estado de alarma, ha sido francamente negativo. Quizá, a ver, sí que es cierto que los niveles de colesterol han estado muy altos. Yo me ha sorprendido todavía más la subida de peso con la afectación a nivel de los diabéticos, claro, por esa elevación de las glucemias muy cuantiosas. Y bueno, y ahora que realmente estamos en un punto de inflexión, que bueno, está la cosa disparándose, pero realmente todas las analíticas que estamos viendo sí que es verdad que hay que intensificar los tratamientos para bajar el LDL y tratar la hipercolesterolemia. Yo lo estoy viendo en todos los controles que estamos haciendo. También es verdad que hay muchas ocasiones que el propio paciente, bueno, ya sabéis, la adherencia terapéutica sigue siendo a veces muy baja, incluso han dejado de tomar la medicación. Y bueno, hay que retomarla, hay que volver a insistir en ello, también estamos viendo eso. Y bueno, sí que es verdad que ha sido un tramo de año que ha sido muy poco beneficioso para en general el paciente con aterosclerosis y lo mismo para el resto de pacientes crónicos. Claro, esto que comenta es muy importante, ¿no? Temas de adherencia, bajada de la adherencia, cambios en todos estos factores que ha dicho. ¿Consideran que el paciente en general, por lo que ven en su consulta, es consciente de los riesgos que tiene esas descompensaciones, si me permiten? ¿Esto lo explicamos? Bueno, a ver, yo creo que hay pacientes que se conciencian más que otros, quizá, como en el caso a lo mejor de Tomás, claro, él ya tiene un segundo infarto, claro, tiene una concienciación muy elevada, ¿no? Entonces sí que es cierto que pacientes que hayan tenido un evento cardiovascular tienen una conciencia muy superior a lo que refiere a lo del colesterol, al mantenerlo bajo, al hacer los controles. Luego quizá en pacientes que no tienen ese perfil de riesgo, pero que tienen una elevación que ya lo estás tratando farmacológicamente, aparte de las medidas higiénico-dietéticas, el ejercicio,
ahí cuesta un poco más. Ahí es donde quizá la adherencia es peor. Luego está, bueno, las creencias del paciente, están los efectos secundarios, los fármacos que afortunadamente son pocos, porque, bueno, son los nuevos fármacos, las estatinas se toleran muy bien, pero siempre hay gente con problemas de tolerancia, claro. Pero bueno, yo creo que ahí la diferencia está ahí, ¿no? El tipo de paciente que, según el perfil de riesgo que tenga, la adherencia va a ser mayor que el paciente que tiene un riesgo bajo, ¿no? Y bueno, luego también influye la capacidad que nosotros tenemos en nuestra consulta para impactar, ¿no?, de cara al futuro en el cumplimiento terapéutico, que eso a veces, bueno, tampoco se trata ni de meterles miedo, ¿no? Pero quizá a veces nos falta un poco de ese impulso para convencerles, ¿no? Que yo creo que eso también es importante. Bueno, aquí también, bueno, quería dar un dato, un estudio que revisaba antes, que publicó CardioAlianza hace 1 año y medio aproximadamente, recogía que más de la mitad de los pacientes, un 53% de los pacientes, y esto fue una encuesta hecha a pacientes que ya habían sufrido al menos un evento cardiovascular, un 53% desconocía la influencia que el colesterol ejerce sobre su salud. O sea que podemos comentar que la mitad de los pacientes, ¿no?, en esto que usted comentaba, depende de los perfiles de pacientes. Casi tenemos 2 grupos, ¿no? Aquel más informado, más activo, que controla más, y aquel paciente que por X motivos no accede a la información, tampoco es activo ni se interesa, y por lo tanto vamos a tener un mayor riesgo, ¿no? Esto implica que tenemos que estratificar bien los perfiles de pacientes para poder controlar bien el factor de riesgo mayúscula, como decía el doctor Díaz. ¿Es importante esa estratificación de pacientes? ¿Ya se hace? Bueno, a ver, yo creo que es primordial. Creo que, por un lado, no lo hacemos, y yo, bueno, hablo ya claro, yo soy médico de atención primaria, quizá a veces la perspectiva es diferente que en los internistas o los cardiólogos con pacientes que ya les llegan de muy alto riesgo porque es cuando han sufrido un evento cardiovascular grave, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que hacer una estratificación adecuada, es importantísimo, es primordial. ¿Qué opinión tengo yo de nosotros mismos en la práctica del día a día? Creo que a veces no se hace bien. Quizá nosotros tenemos un sistema informático que incluso tiene unas herramientas que puede hacer el cálculo, pero tienes que tener metidos todos los datos y a veces no se corresponde bien con la realidad de ese cálculo de riesgo cardiovascular. Luego hay aplicaciones y demás. Creo que no se estratifica lo suficientemente bien para aplicar el objetivo al que tenemos que llegar. Eso es una opinión que yo creo que ahí influyen muchas variables, ¿no?, a la hora de hacer esto. Evidentemente el factor tiempo es fundamental, muchas veces no lo tenemos, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo establecer ese riesgo cardiovascular para luego actuar, porque es saber el objetivo al que tenemos que llegar. Creo que se hace muy bien en los que han tenido un evento cardiovascular ya, porque el objetivo está muy claro, son pacientes de muy alto riesgo o riesgo extremo, o cuando ya tienen factores como los diabéticos, y en otros casos a lo mejor nos cuesta más perfilarlo. Tomás, en tu caso, ¿quién sería? ¿Tienes un profesional de referencia para el control de tu colesterol? ¿Quién sería? Bueno, tanto el médico de atención primaria, que es, digamos, el que tengo más cercano o que puedo ver más a menudo, pero básicamente es mi cardiólogo. Con el cardiólogo actualmente paso visita pues cada 9 o 10 meses más o menos. Pero bueno, hace mucho tiempo que lo conozco, yo diría que somos hasta amigos y bueno, es la persona que tengo más de referencia, ¿no? Él me informa siempre mucho. Hoy he oído aquí que hablábamos de las estatinas, del ezetimiba. Pues bueno, el ezetimiba me lo recetó hace 1 año precisamente porque decía que, siendo una persona que había tenido ya 2 eventos, pues las guías médicas están indicando que una persona con 2 eventos tiene que estar como máximo pues en unos mínimos indicados, y yo no estaba en ese momento ahí, me faltaba muy poco. Y bueno, me lo explica y lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque al final el tema de la medicación no es una cosa fija, es muy dinámico por lo que veo, porque las guías van sacando conclusiones nuevas y entonces, sobre todo en el caso de la prevención secundaria, como es mi caso, pues bueno, implica que como ha dicho el doctor Álvarez antes, hay mucho tipo de medicación y evidentemente pues yo creo que se aplica muy correctamente ahora en este sentido. Doctor Díaz y doctor Pinto, desde su punto de vista, ¿cómo se coordinan es la pregunta, los diferentes profesionales sanitarios
en el control de los factores de riesgo de los pacientes, porque aquí tenemos muchos agentes que pueden estar participando. Aquí hay una representación de medicina interna, medicina de familia, pero también cardiología o otros, ¿no? Ahora, ¿esto recae en el terreno de unos, de otros, de todos? Esto tiene que ser muy, muy transversal, ¿no? Porque un poquito enlazando con la cuestión que se le hacía antes al doctor Álvarez de la estratificación del riesgo, el verdadero reto en prevención primaria, cuando no ha habido un evento cardiovascular, es precisamente caracterizar bien el riesgo de nuestros pacientes. Yo siempre digo que, y un problema son las herramientas de las que disponemos para estratificar ese riesgo, y otro problema puede ser a lo mejor la difusión de determinadas condiciones de riesgo que no están bien, digamos, difundidas entre los propios profesionales, ¿no? Es decir, un paciente con hipercolesterolemia familiar que no ha tenido un episodio cardiovascular es un paciente de alto riesgo. Y a ese paciente, si nosotros le aplicamos las tablas, ya no debemos de aplicárselas, pero si les aplicamos las tablas habituales de riesgo, pues nos daría un bajo riesgo. Y muchos de ellos, 5 minutos antes de tener su primer episodio cardiovascular, a lo mejor son todavía definidos o caracterizados como de bajo riesgo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ese paciente del que he hablado y que tiene que estar en el centro de nuestra atención está circulando por el sistema. Por lo tanto, la atención, la sensibilidad tiene que ser muy transversal entre todos los profesionales que lo puedan atender. Por supuesto, desde el ámbito de la atención primaria, que son sin duda los médicos que más acceso tienen a la identificación precoz de estos casos, ¿no? Y a partir de ahí, la caracterización, el tratamiento de estos pacientes. Y cuando estos pacientes, los compañeros de atención primaria, médicos de familia, consideran que por cualquier motivo, bien porque no toleran el tratamiento, bien porque consideran que es una situación de alto riesgo y no han conseguido llegar a los objetivos terapéuticos, en fin, o porque es subsidiario de nuevos tratamientos y no están al alcance por una cuestión puramente administrativa de la atención primaria, pues son derivadas a compañeros de referencia. Eso habitualmente en muchos ámbitos son las propias unidades de lípidos, con independencia de quién maneje o de quién esté al frente de esas unidades de lípidos, sea un propio médico de atención primaria, que los hay por supuesto, sea un internista o sea un endocrinólogo, que es lo más frecuente al frente de esas unidades de lípidos, ¿no? Después, cuando ya ha habido enfermedad cardiovascular, pues ya intervienen a menudo, pues eso, el cardiólogo, como fue el caso de Tomás, o el neurólogo, si lo que ha habido es un ictus, ¿no? En ese sentido, siempre hay una coordinación y lo más importante es que esto los gestores pues, no dejan de insistir, el paciente en el centro del sistema, el paciente en el centro del sistema, bueno, pero que eso sea cierto, ¿no? Entonces, sea quien sea el actor, el profesional en ese momento encargado del paciente, no hay que perderle la vista al paciente en ningún momento en cuanto a la atención se refiere, ¿no? Doctor Pintó, sí, perdón. Muy bien. Doctor Pintó, ¿algún apunte en relación a este tema? Bien, yo creo que con relación a este tema habría que decir también que al menos en nuestra área en sanitaria, en la zona de Barcelona y Cataluña, se ha hablado bastante de lo que se llama la continuidad asistencial, ¿no? Intentar que el paciente al cual, por ejemplo, ha ingresado en un hospital con un infarto o que ha sido derivado al hospital por una hipercolesterolemia familiar, para que en la unidad de lípidos se le haga el estudio genético, incluso también el estudio de toda la familia, que esto también es una cosa que se está haciendo todavía poco. Una vez le das de alta a estos pacientes, pues que los médicos de familia puedan seguir con la misma línea terapéutica, y esto exige que por parte de los médicos que estamos en el hospital hagamos unos informes adecuados, que nos esforcemos también en facilitar la comunicación, que haya incluso vías ahora estamos haciendo consultas virtuales, que haya también direcciones de correo electrónico, o sea, todo lo que sea facilitar la comunicación, no huir un poco del patrón que había cuando empecé a hacer de médico hace ya bastantes años, que era como compartimentos estancos, ¿no? O sea, una cosa era el hospital con nuestros criterios, otra cosa eran los médicos de familia con los suyos. Yo creo que aquí hemos avanzado mucho, pero aún nos queda también un poco de camino por recorrer, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los criterios, ¿no? Lo que antes comentaba Tomás, de que si después de haber tenido los 2 infartos, pues el colesterol LDL ya tenía que ser más bajo, según el cardiólogo, pues a lo mejor si ahora hiciéramos un debate sobre cuál es el colesterol normal para una persona como Tomás, igual pues el doctor Díaz y yo podríamos pensar algo, a lo mejor el doctor Álvarez en su ámbito le han comentado unos valores no exactamente iguales y a lo mejor en otra área de España pues otros. Pero aquí sí que todavía nos queda un poquito, vamos todos en la misma dirección,
pero la intensidad en la que estamos actuando no es la misma en todos los ámbitos. Por lo tanto, falta trabajo de consenso. Sí. Vale, Estoy para habría poder que continuar. potenciarlo, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación también podrían colaborar un poco pues, en promover este consenso. Es decir, ¿se banaliza hoy en día el colesterol? Bueno, es lo que antes ha dicho el doctor Díaz, ¿no? Realmente hace un año o dos más o menos, tampoco quiero hacer mucha propaganda porque no vale la pena, pero hubo un grupo francés que se dedicó a negar la importancia del colesterol en la salud humana, ¿no? Incluso decían que el colesterol cuanto más alto, pues más sano vas a estar. Claro, un mensaje absolutamente que yo etiquetaría casi de criminal, ¿no? Porque es lo mismo que decir que las vacunas son también totalmente perjudiciales y que no hay que vacunar a nadie. Pero bueno, son mensajes que yo creo que de vez en cuando siempre sale alguien que se sale un poco por la tangente. No sabes por qué razones, pero ahí están, ¿no? Entonces, quizá no darles más no darles cabida, no darles cabida. No, exacto. Yo creo que lo que el doctor Díaz quería decir, ¿no? Yo creo que probablemente coincidiríamos en que dedicarles un programa entero a un grupo que se dedica pues, a dinamitar los conceptos que están más bien establecidos en medicina, pues quizá no vale la pena. Contra todo esto seguramente faltaría información o más información, ¿no? Es una de las maneras de contrarrestar a lo mejor esta desinformación o bulos, si me permiten también a veces sobre la sanidad, ¿no? En este sentido, Tomás, y también como representante de una asociación de pacientes, en tu caso de Girona, ¿qué están haciendo las asociaciones de pacientes en este sentido? ¿Cómo contribuyen de alguna manera a esta mejora, ¿no?, que estamos comentando? Hombre, en estos momentos las asociaciones de por aquí lo que están haciendo es mucho trabajo online, mucha conferencia online con ayuda de cardiólogos, dando información a la gente, sobre todo sobre este tema de alimentación y de estado de ánimo mucho también. Y luego, pues en el tema de ejercicio físico, sobre todo pues con muchos vídeos hecho por rehabilitadores cardíacos del Hospital de Santa Catarina, para que la gente pudiera seguir, sobre todo en los 2 meses que estuvimos más de confinamiento, pudiera seguir con la rehabilitación igualmente desde casa, siguiendo pues un sencillo vídeo, ¿no? Bueno, en ese sentido, a ver, los medios que tenemos hoy en día pues han ayudado mucho, la verdad es esa. Han ayudado mucho todo y que se pueda decir que la gente mayor no está tan metida. Bueno, hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo sabe hacer funcionar estas cosas y entonces es relativamente fácil llegar a la gente con esto. Sobre todo la gente que está en las asociaciones. La gente que no está, pues no se encuentra en este círculo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en este sentido todo y que la gente ha acudido menos a los hospitales, eso es verdad, y hubo un llamamiento por parte del doctor Burgada por redes sociales, que es el jefe de cardiología del Hospital Trueta, de que la gente fuera porque habían bajado los códigos infartos bastante, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir también. Sí, esto, bueno, entiendo que durante esta situación me gustaría en estos 10 minutos escasos que nos quedan, voy a ir introduciendo algunas preguntas que están llegando del público, que están llegando bastantes, también les agradecemos su participación. Una de ellas nos pregunta que en el caso de que les hayan pospuesto a lo mejor alguna analítica por toda esta situación, cómo tienen que gestionar esto, ¿no? Representa un riesgo, hay pacientes que seguramente puedan sentir miedo, ¿no?, a cuando les llaman para modificar alguna consulta o alguna prueba que por otro lado le han dicho que es esencial, ¿no?, controlarse. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Qué les podemos decir a los pacientes? Bueno, como yo reconozco que dentro de las primeras analíticas que quedaron pendientes, a ver, es un tema que los pacientes a veces llaman con un poco de agobio ya porque están muy retrasadas, ¿no?, para hacerla. Hombre, yo creo que una de las cuestiones más importantes es mantener lo que sería el tratamiento que se le haya pautado. Eso es muy importante, no ceder en la adherencia. Luego las medidas higiénico-dietéticas, el ejercicio, como comentaba Tomás, todas esas cosas, por supuesto, mantenerlas o intentar acentuarlas. Bueno, yo creo que ahora mismo, a ver, yo hablo un poco también desde la perspectiva donde yo estoy trabajando en Gijón. Sí que es verdad que estamos teniendo una aluvión de analíticas por todo el proceso anterior, ¿no? Desde que acabó el verano,
Bueno, si tienen cierto retardo, a ver, una cosa es no hacer una analítica en 2 años, que también hay pacientes que no las han hecho, que coincidió que se sumó el estado de alarma, y otra cosa es retrasarlo unos meses, ¿no? Si es retraso de unos meses, bueno, yo creo que puede ser tolerable, pero sobre todo siempre que se mantenga también lo que sería el hábito del tratamiento, todo lo que sería el ejercicio y demás. Yo creo que el sistema dentro que cabe todavía en ese aspecto, yo hablo un poco desde primaria, sí que creo que en la mayoría de los, pienso que en las comunidades autónomas en general se están haciendo. Puede que el ritmo pueda ser más lento o más rápido, dependiendo de las circunstancias de cada comunidad ahora mismo. Pero bueno, yo creo que sería un poco esa la idea, ¿no? Depende un poco de los tiempos. Si hay un retraso de X meses, 2, 3, 4 meses, bueno, si mantienes un poco el objetivo. Otra cosa ya es un postinfartado que tiene que hacer una analítica de control después mes y medio, que no vamos a dejarlo para el año que viene. Vale, ahí cambia mucho según el perfil de riesgo del paciente, ¿no? Pero yo creo que se queden con esa idea, ¿no? Que con calma, pero haciendo las cosas bien. Muy bien, perfecto. Pues otra pregunta a José Daniel nos pregunta que qué relación existe entre el tratamiento del colesterol y los dolores musculares. ¿Puede ser un efecto secundario o no tiene relación? Como las meigas. A ver las ailas. Vamos a ver, es plausible, es científicamente correcto que pueda haber como efecto secundario cierto dolor muscular, ¿no? Pero hay que decir que la incidencia de esas, que se llaman mialgias, los dolores musculares se llaman mialgias o pesadez muscular, etcétera, calambres, algunos pacientes refieren. En los ensayos clínicos, en los múltiples ensayos clínicos con cientos de miles de pacientes en los que se utilizaron estatinas, la incidencia de esas mialgias, de esos dolores musculares, no fue superior en la rama de pacientes que tomaban la estatina respecto a los que estaban tomando placebo. Eso quiere decir que en la mayoría, porque si uno luego analiza la prevalencia de pacientes que refieren dolores musculares mientras toman estatinas, la mayoría de esas mialgias no se deberían de relacionar, honestamente y científicamente, no se deberían de relacionar con el consumo de las estatinas, ¿no? Lo más importante en el posible, en el hipotético daño muscular de las estatinas es evitar fármacos o sustancias que puedan aumentar la concentración plasmática de las estatinas por inhibir su metabolismo, por bloquear su metabolismo. Y esos fármacos, los médicos que manejan de cualquier ámbito, que manejan a los pacientes con tratamientos hipolipidantes, saben cuáles saben qué fármacos es mejor no evitar y no dar conjuntamente. Y como recomendación general, lo digo porque a veces es un consumo popular, el zumo de pomelo, por ejemplo, interacciona con las estatinas y sube sus concentraciones plasmáticas. Pero es cierto que hay pacientes que realmente tienen una intolerancia muscular a estatinas por mialgias. La mayoría de esos pacientes que refieren mialgias cuando toman estatinas probablemente no sea debido a las estatinas, ¿no? Yo decía que dentro en el ámbito de cuando se decretó el primer estado de alarma, decía que el culpable del estado de alarma habían sido las estatinas, porque probablemente en el interior del hemiciclo había muchos diputados que estuvieran tomando estatinas, ¿no? Y ellos fueron quienes lo decían. Quiero decir que al final las culpamos de todos y las causas son en ocasiones otras, ¿no? Muy bien. Nos siguen llegando muchas preguntas interesantes. Aquí hay una un poco que hemos comentado ante el tema de quizá de la falta de adherencia. Laura nos pregunta si consideran que vehiculizar las estatinas de otra manera, de forma que se tengan que dar menos dosis, podría ayudar esto a mejorar la adherencia de los pacientes. ¿O tenemos alternativas hoy en día para intentar mejorar la adherencia? Bueno, yo creo que la forma más importante de mejorar la adherencia es informar bien al paciente, por un lado. Muchas veces los médicos creemos que el paciente nos ha entendido y no ha recibido la información. Se han hecho bastantes estudios que lo demuestran. El paciente sale de la consulta muchas veces sin haber entendido qué es lo que le han prescrito ni por qué motivo. Y después está claro también que hay que hacer un refuerzo periódico. El hecho de que, por ejemplo, en algunas series se habla de pacientes que han tenido infarto que al cabo de un año o dos la mitad no se están tomando las estatinas, pues es un hecho bastante demostrativo. Y quiere decir pues, que realmente las cosas no se están haciendo de una forma más eficaz posible, y para aumentar esta eficacia yo creo que estos dos son puntos claves. Sobre todo la comunicación con el paciente
y que el paciente también pueda preguntar las dudas y que los médicos intentemos verificar que el paciente nos ha entendido realmente el mensaje que le estamos dando. Perfecto. Nos han llegado también varias preguntas en relación a la COVID. Ya sé que no estamos centrados hoy en esta mesa, pero seguramente hay inquietud en las personas que nos siguen. Hay varios pacientes, intento resumir un poquito, que nos preguntan si por ser ellos pacientes que han sufrido un infarto o un ictus, tendrían que hacerse una PCR para estar seguros de no estar contagiados. ¿Qué les decimos a estos pacientes? ¿Tienen más riesgo? ¿Por tener más riesgo se sienten más tranquilos por hacer una PCR? ¿Es necesario o no? Bueno, a ver, es un tema, sí que es verdad que a veces surge, ¿no?, esto de la PCR porque, bueno, un poco el miedo. A ver, yo creo que hay que centrar un poco el tema en que la PCR está ahora mismo protocolizado para los pacientes que es verdad que tengan posibilidades de síntomas, o ahora nuevo protocolo con el tema de los contactos estrechos, ¿no? Es verdad que hay pacientes que cuando han tenido ya un evento cardiovascular previo, infarto, ictus, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, bueno, todos estos pacientes crónicos, también están los hipertensos, los diabéticos, están los asmáticos, los EPOC, bueno, hay muchos pacientes con un riesgo por el tema del COVID, ¿no? Pero en cierta manera sí que es verdad que aunque ese riesgo existe y bueno, de cara a un posible contacto con COVID y una infección, pueden tener más riesgo de acabar en una UCI, eso es verdad, pero no tiene por qué ser así. Yo creo que hay que centrar el tema de mantener, sobre todo, hacer las cosas bien, hacer lo que es el tema de la prevención. La PCR, si hay un contacto estrecho, bueno, en cada comunidad autónoma está funcionando un poco el tema de los rastreadores de una manera o de otra, si no contactan con el centro de salud, que es lo que nos está pasando ahora a nosotros, porque estamos teniendo una ola importante y hay muchos contactos, pero sobre todo la PCR está destinado para contactos estrechos y cuando hay síntomas, ¿no? El hecho de hacerte una PCR por decir que te quedes más tranquilo, que a veces nos pasa, aunque yo todavía me pasó en la consulta, quería una PCR y no tenía ningún síntoma. Es un poco lo que tenemos que evitar, no tendría ningún sentido, ¿vale? Es un tema que lo que es para, digamos, diagnosticar que realmente seas un coronavirus positivo. Es cierto que yo no les voy a poder quitar el miedo que pueden tener por contagiarse por coronavirus. Yo ahí estoy de acuerdo que es un tema que la única manera es la prevención y estar un poco atentos a lo que es el lavado de manos, usar la mascarilla, es decir, todos los instrumentos que tú puedas poner para evitar que acabes contagiado, ¿no? Pero bueno, el hecho del PCR porque sí o para quedarse más tranquilo o porque tenga riesgo no va a aportar nada en ese momento concreto. Hay que pedirlo cuando hay que pedirlo. Y podemos saturar aún más los servicios sanitarios, ¿no? Claro. Este tema es importante. Nos quedamos entonces con este mensaje tranquilizador, espero. No tenemos más tiempo. Agradecerles a los cuatro, Tomás, doctor Álvarez, Pinto y Díaz, su participación en esta mesa. Muchas gracias. Esperamos haber contribuido un poco a mejorar la información a todos los pacientes y familiares que hoy nos están siguiendo y lo vamos a dejar aquí para dar paso a la siguiente mesa. No se vayan porque volvemos en un minuto con la mesa de valvulopatías. Buenas tardes.